Se vinieron para acá otra vez anoche unas cuantas. Están atrofiadas de la cabeza. Pero el tema es que ya se van ellas solas para allá. La niebla que no se ve nada. Venga a llover, todo el día lloviendo, toda la noche lloviendo. Increíble. ¿Qué pone de posición? Buenos días. ¿Qué dice de posición? Buenos días, aquí lloviendo y niebla. Es lo que hay. Y estas, como lo tengo dicho, los días de agua se vienen para aquí arriba. Pero es que ayer tarde ya visteis cuando la bajé para abajo. Pues las mismas se han vuelto a venir para arriba. Pero esta mañana temprano ya han ido para allá. Iban los rastros. Están ahí. Aquí no se ve nada. No para de llover, Dagales, no para de llover. Vaya invierno. Uf, y lo que queda. Hoy voy a venir a poner la valla. Esta la voy a las cabras y luego vengo. Voy a dedicarme a poner esta valla para no tener que venir para aquí. Ahí están las mismas, las eché por allí para allá y las mismas han venido otra vez para acá. Pero si es que aquí no hay comida, yo no entiendo a qué se tienen que venir para aquí. Pero es que ayer de aquí se fueron para allá a tomar por saco. Y cuando fui a echarla tuve que ir a casa a buscar a los perros. Fui primero y no me hacen ni caso. Una niebla, macho, esto parece Germania. Ay, es la pierna. Nosotros luego vamos a venir para acá, chaval, y vamos a vallar. Vamos a poner aquí la valla. Se iban ya solas estas para allá esta mañana, ¿eh? Ellas solas se van, pero es que ayer se dieron una vuelta para atrás. Ayer me la liaron. Y las mismas estas. Las otras ni se mueven. Esto es como a temporada. Habrá que poner aquí la alambrada. Aquí tengo que poner alambrada. Está todo lo recio, mirad. Está todo lo recio.
No se ve ni los águilas ni los bichos estos. Shh, ¿qué pasa este pino? Se restrega el toro, por eso bramaba. Shh, abu. Shh. Le brama a este pino que se restrega el toro, le bramaba, Ch, 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 ch. Se quiere ir para atrás el toro, date cuenta. ¿Se qué le pasa que no quiere juntarse con las otras? Una cosa rara, comportamiento animal. Ch. Pero es que anoche estas mismas las he metido para abajo, que me las dieron ayer, y no se han juntado con las otras, se han dado la vuelta y se han venido para acá. El toro a escaparse para acá. Uy, uy, uy. Que va a runtar a este animales. Dice que viene un huracán, los animales lo detectan de tiempo y por eso se agarran arriba a la sierra. Las cabras igual, las cabras cuando detectan mal tiempo, se suben a la sierra. El toro no quiere ir para allá. ¡Arratero! ¿Se va el toro por ir para allá solo? ¿No quiere irse para allá? Uy, uy, uy. ¿Qué va a runtar a este toro? Es algo rarísimo, ¿no veis? ¿Y estas qué? Que no se han querido juntar con las otras. Cosas de los animales, son como las personas. Todos van tan algo y ya está. Retero. Y esta también a tirarse para abajo. Nunca tiran para abajo, siempre tiran el camino adelante. Pues hoy sí quieren ir todos por aquí para abajo. ¿Cómo te lo montas? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué puede ser? Barruntan mal tiempo los animales. Cada vez que llueve me la lían. Pero voy a tener que juntarlas hasta que no llegue con las otras, no voy a poder dejarlas. Porque si no cojo la chaqueta de agua me va a mojar entero. Date que es por vaca. Estos animales, si le echas de comer, pues están siempre en las comederas, pero estos animales, al no echarse de comer, pues están buscándose la vida por la sierra. Es otro sistema de ganadería, entonces, pues claro. Y este sistema de ganadería es el que odian los políticos. Los políticos quieren el que se echa de comer porque pagas IVA, pagas impuestos y claro, es lo que quieren ellos. Dinero para el gobierno, para que ellos se suban los sueldos, claro. Ahora han puesto pantallas táctiles, 3 millones de euros han gastado. Estamos todos... Por eso a nosotros los ganaderos así de sierra pues no nos pueden ver. Otra cruz aquí hecha. Tras de los pastores para marcar. Claro, de aquí para allá es como otra parte de la dehesa. Para que te dejen en paz tienes que pagar mucho IVA. Y nosotros, ¿qué IVA pagamos? Ninguno. 4 para los veterinarios y gestoría. Me gasto más en papeles de veterinario y los que me llevan los papeles, nada más en los que te llevan en gestores y bobadas, te llevas todo eso. Estos que se alimentan de campo los animales no los quiere nadie. Uno, que tienes que estar todos los días con ellos. Y dos, que al no facturar piensos ni pajas, pues el gobierno no funciona. Dice, ¡buah! A este no le cobramos poco IVA. Gana poco, pero gasta poco. No te quiere. ¿Qué hacen? Eliminarte.
Luego tanto se llenan la boca de que hay que mirar por las ganaderías autóctonas y razas en peligro de extinción. Pues más, estas sí que están en su hábitat y como su hábitat, y como hace 2000 años están estas vacas. He visto la primera, el ayuntamiento del pueblo. Y así funciona todo. Esto no lo quiere nadie. Solo yo. Y yo pues llevo toda la vida con esto y... Aquí no te puedes ir a ni un sitio te puedes ir. Y pongo las alambradas y me las cortan cuando se entretenga usted. Las voy a poner, vas a ver qué poco duran las alambras. Ahora llevan un tiempo sin cortarlas, pero en cuanto que las vuelva a poner, las corta. Me molesta a todo el mundo y dice, bueno, que las cuiden. Si no, que no tenga el ganar, hay que estar con él cuidándolo todo el día. Así te dicen. Joder, pues más que estoy yo, ni el día del rey todos los días aquí, todo el año. Tanto serena, oh. Están a meter el lobo, a meter razas, animales han desaparecido. Y estas vacas que son ancestrales de aquí, que están en peligro de extinción. Y mira la que tiraría el ayuntamiento y ninguno hace nada, ni asociaciones ni ninguno. Y los abogados costándome el dinero. ¿Quién sindicato? El sindicato sí, te hacen todos los papeles y todo, pero el abogado del sindicato tienes que pagar. ¡Ja! Más ese, más otro que tengo yo mío. 2 abogados. Para la señorita alcaldesa. Serán una de desbrozadora. Estarán desbrozando la de esa de Villabuena. Shh. No se ven en la niebla. Las asociaciones de estos de ganado, pues todo eso, a ponerle sueldo a los veterinarios que están ahí trabajando, todo el mundo cobra sueldo a costa de los que estamos en de las asociaciones, de los socios. Te obligan a estar en asociaciones para que te paguen la ayuda de peligro de extinción. Las asociaciones mueven una cantidad de dinero de subvenciones, de esto, de otras cuotas de los socios, buah, vosotros sé lo que hay ahí. Veterinarios contratados para hacer calificar, para hacer esto, para lo otro, buah. Pero los que están para aquí, para la sierra, nosotros nada. No te ayuda a nadie, nada. Tanto que sale el sindicato este que estoy ya apuntado, que tanto que defiende a los ganaderos y a los agricultores, ¿no? Pues mira la movida que lo saben bien ellos. Y aquí ni uno se ha dignado a hacer nada. Solamente todo lo que hago a base de billetes. Ah, que es un delito de privación, hay que denunciar, ¿no? Denunciar, pero pues ninguno me apoya. Falla sindicato, me voy a borrar, os lo digo, me voy a borrar del sindicato. Mira que estoy porque hay una tía que sabe bien, pero para estar pagando 150 euros cada no sé cuántos días, yo que sé, que venga a llegar factura. Y no te defienden a nada, mirad. Lo único de defensa es mandarme un abogado que lo tengo que pagar. Esa es la defensa. Pues para eso tengo yo otro abogado, que también lo tengo que pagar. Vaya. Hoy ahora después llamo y le digo que me dé de baja. Del sindicato. Venga a pagar. Y tienes problemas de estos que una niñata alcaldesa haga lo que le dé la gana. Se tenga que venir aquí el del sindicato, tanto que le gusta salir en la televisión, cuando hay un problema de... Pues aquí, pues un buen problema tenemos aquí. Esto sí que es un problema gordo. Aquí no te ayuda nadie, yo solito toda la vida, con las cabras y después con las vacas. Ellos que pagues cuotas y que vayas a las reuniones. Hay que venir a la reunión, Oh, buen día, macho. Pues no la tenemos toda aquí en la sierra. No puedes ir ni con la mujer, ni con las hijas, a ningún sitio, ni con los hijos. Y tienes que ir a la reunión para que ganen ellos dinero. Tócatela.
Esa sí que es gorda. Esto de que cortan alambre, las mismas asociaciones, los mismos sindicatos, son los que tienen que llamar al Seprona y decir, oye, ahí hay un ganadero que le están cortando las alambradas. Tal, esto lo del ayuntamiento, el sindicato, el director, el que manda en el sindicato que está, que tanto le gusta salir, que siempre está defendiendo a los ganaderos, agricultores, pues aquí tiene un buen problema. ¿Por qué no viene para acá y dice, ya van a venir? Te encasquetan el abogado y a pagar abogado. Y ahora 2 años de juicio con el ayuntamiento hasta que salga a juicio. Y para el año que viene te tienes que llevar el ganado de aquí si no está solucionado, porque aquí, claro, para el año que a mí me denuncian, a ellos no lo denuncian, pero a mí rápido. Sí, que después te devuelvan el dinero, pero de momento está la denuncia puesta. Joder, con la alcaldesa, como que iba a permitir ella que tuviera aquí las vacas. Ya. Así que todos los días problemas. No, me voy a borrar, hoy me borro del sindicato, acordaros. Verás cómo llamo después que me doy de baja. Voy a llamarle, le voy a meter un disgusto guapo. Tío, me largo de aquí y de todo, de veterinario. Me voy a quitar de todas las asociaciones y de todo. Por saco. Dicen que pagas para que te vengan a ver el ganado, no hace falta estar en ninguna asociación. Ni Verasta, ni de esto, ni de ninguna. Aquí ninguno mira por nada, solo todos miran porque estés ahí, pagues cuotas y eso es lo que quieren ellos. Y que vayas a las reuniones. Aunque tú con tu familia no puedas estar, que tengas que estar con el ganado toda la vida, a ellos les da igual. Ellos quieren que vayas a las reuniones porque hay que ir, porque hay que ir. ¿A dónde se sube esa vaca, eh? Entonces, ¿para qué tenemos un sindicato? ¿Para pagar una cuota? ¿Resulta que el abogado lo tengo que pagar? Hostia. No viene para acá el presidente ese del sindicato que tanto le gusta decir. A decir, ostras, Jesús, no. Esto hay que solucionarlo rápido, esto hay que darle caña que se entere todo el mundo. Sí, van a decir ellos. Ahora, cuando gane el juicio, saldrán seguro que salen ellos diciendo, es que seguro. Se ha tenido que indemnizar al ganadero este por esto y por lo otro. Pero ahora, de la verdad, tú con billetes por delante. Vaca. Vamos, Calandria. Vaya castaña que tenemos en el pueblo. Vamos a ir a Legionaria, se sube para allá arriba. Que esto es para que estamos en las asociaciones de animales en peligro de extinción, para pagar cuotas. Si es casi para que cobren la subvención. Se han inventado un chiringuito todo el mundo. Me cago en Dios, voy a tener que meter también de asesor y a tomar por saco. Que no te ayuda a nadie, ¿eh? Esto olvídate, mira la mía, denunciarme sí, pero a ninguno, nadie ha puesto una denuncia ante el Seprona como ha puesto esa tía que me puso de los cochinos, poniendo que está aquí la alcaldesa pastando con las ovejas sin tener puestas las ovejas en la cartilla ganadera, todas las parcelas donde pasta. No, eso no lo hacen, ahora a mí rápido. Montones de gente me escribe, yo soy abogado, tienes que hacer, no, pues poco me hacen el escrito ninguno, que el escrito me costó 200 euros. Entonces, yo es que soy abogado, esto tienes que hacer, o tienes que hacer, 200 euros me costó el tienes que hacer. Y ahora me costará 1.500, 2.000 euros de juicio. Entre que van y vienen. Y la alcaldesa, como se lo paga el ayuntamiento, pues riéndose.
Hoy hay que proteger las razas en peligro de extinción. Ya se ve lo que las protegen, sí. Sí los protegen, sí. Las protegen a que a ellos a tragar en papeles y en bobas, en forma. Venga a hacer publicidad, hago yo más publicidad de una raza autóctona que todos ellos juntos, ellos pagando dinerales a agencias publicitarias y bobas. Es lo que hacen. Bobas, no se mueve ni uno para nada. Toda base de dinero y sacar subvenciones para más dinero. Vamos a hacer una campaña de publicidad, traca atrás, dinerales. Y venga dinero, llaman a fulano, mengano. Está mi cuñado allá abajo. No, se lo digo al sindicato que me dé de baja ya este trimestre, que no me cobren más. Hay 150 euros cada 3 meses creo que me cobran. Fuma, después todo lo que haces aparte también te cobran. Madre mía, venga a pagar. No, me ha dicho la Miriam, dice, mira, aquí nos llegan facturas que de gestoría, veterinario, y veterinarios que no compro medicina, solamente de papeles y de que te pedí yo qué sé. El otro día de desparasitar, el otro día que compré, y ya está. Cago en 10, qué desastre. Cago en 10, tenía que formar yo una asociación de verdad, de ayudar a los ganaderos de montaña, de sierra. No, aquí no te ayuda nadie, no veas ahora mismo el problema gordo, que esto es un problema grave con el ayuntamiento. Es un problema grave. Primero de sanidad animal, un delito de sanidad animal, otro delito. Y nadie te ayuda, ni asociación ni nada. Y los abogados con el dinero y por delante, que te lo cobran todo por adelantado, ¿eh? No te creas que escriben sin diciendo, no, luego me pagas, ya. Hazme el ingreso. Que si no el boli no escribe. Cago en 10. Hecho que llevo 22 años con problemas con esto del ayuntamiento del ganado. Esto por pasar en fincas públicas del ayuntamiento, que son públicas. Fíjate que lo público es para todo el mundo. Aquí nada, aquí es solamente para, quieren que esté abandonado o solamente para los indocumentados, para los que no tengan papeles, que no recen en ningún sitio que hay ganado. ¡Vamos! Tengo que juntar con las otras que anoche las eché por allí y se han vuelto a dar la vuelta para atrás y se fueron otra vez por allí. Estas, las mismas. Y se fueron para allá atrás, para la otra finca, que me la tinto a comer a las ovejas, allí no hay ni comida. Ahora, que pise una vaca mía en una finca de ellos. ¡Que está allí metida una vaca! Y me tienen las ovejas todo el año y no es que me trae las vacas para acá, las tengo reservadas para las avileñas. Ayer cuando fui, ya la había visto ni alambrar. Ahí han roto ya todo esto, las alambras, toda la finca entera comida, a tomar por saco. Dile algo. Luego te ven una vaca en lo suyo y te están llamando. Hay una vaca aquí metida. Hoy parecen bobos, hoy bobos. Aquí el que es bobo, el que está legalizado. ¡A cabila! Dice la Miriam, déjalo ya, olvídate hasta que llegue a juicio. Digo, sí, olvídate. Olvídate de una injusticia hasta que llegue a juicio. A ver si vienen los de Seprona y es verdad que digo que venían y le piden a esto a ver si están que le pidan los papeles a ver si es verdad. Que van a venir para acá los tres. Tienen mucho trabajo, madre mía. Si fuera a denunciarme a mí, a un cabrero pobre, y pronto venían. Madre, no se cuento que se haga rico, gane un céntimo. Uf. Me tiene este sistema de corruptos que hay en este mundo, nada más que corruptos y de todo. Cosas que te pertenecen a todo el mundo igual, y todo el mundo tiene los mismos derechos. Esa alcaldesa, que es privilegio darme un papel, pero si es que está obligado. Y ahora luego dicen en una entrevista que para pastar aquí hacen falta autorización. Pues tú misma lo estás diciendo.
Ya que hay una analfabeta. O peor que en este mundo meter gentuza analfabeta en un puesto. Alfabetos que no han salido de su casa ni han visto mundo. No, han visto, no se han liado una hora. Tarde hacía yo lo que han hecho ahora. Con todo lo que. Madre mía, siendo alcaldesa y encima teniendo redes sociales, ha preparado una. Le ha preparado una a un vecino del pueblo que eso. Vamos. Me dijo el hombre el otro día, dice, no los denuncio porque tengo más vergüenza que ellos. Si no, esto, más de 30.000 euros han liado a uno. No, encima tienen suerte, hoy como hubiera sido yo. Pronto me habían denunciado. A mí sí me habían sacado en el telediario. Lo que ha hecho el youtuber de Torre. Pero claro, esto lo tiene que callar por vergüenza. Madre, me tardaría yo eso. Madre, bueno, llevan haciéndolo toda la vida. Ay, tan contentos riéndose y todo me dice la gente. Sí, digo yo, no, sí, sí. Hubiera sido yo, pronto me habías denunciado. Mira, toda la finca entera me la tienen comida con las ovejas, totalmente derrotada. Y ni se sabe ni quién son las ovejas ni de quién son. Que pise una vaca es lo suyo. Vaya a ver. No, pero llamándote por teléfono a un caballo, que ven que está aquí en lo mío. Aunque después vayan y lo labren y lo entierren la comida. Madre mía. Y luego lo mío es de ellos. Y lo de ellos, como lo tiene, pues nada. Vaca. Esto es así, la ley del embudo. Lo mío es de ellos y lo de ellos es suyo. Vamos, sinvergüenza rompen toda la alhambra, ni la alcaldesa del PP, ni esta alcaldesa, solo porque el daño me lo han hecho a mí. No decirle nada a un tío que no es ni del pueblo ni nada absolutamente. Ha roto toda la alhambra que hay, que el ayuntamiento no tiene nada que perder. Entonces dice al tío, oye, o me enséñame un escrito, mira, lo hemos llamado juzgado, lo dicen en el pleno. Bueno, nada, da igual, da igual. Como es por cosa mía, dice, al que tienes vaca ahí, que las prepare si quieres. Y seguro que ha preparado la alhambra y me denuncian por prepararla. ¿Que quién soy yo va a poner alhambras ahí? Todo esto se las gasta así la señora alcaldesa, ¿no creéis que estarán enreando, eh? Esta llama a la Guardia Civil si le gusta. Yo lo digo y no los denuncio, pero ella sí denuncia. Esto es una castaña, pero una castaña la que nos ha caído encima. Se está riendo mucho, pero le van a venir. Se piensa que, como dice mi hermana, ¿a qué mandas ella? Verá la que manda eres tú. Verá la que manda tú, que manda ella. Vaca, mira. Otros creen que ahora mismo aquí 50 vacas, que mueve un montón de dinero en el pueblo, en esto para aquí, y que por culpa de una niñata corrupta, que es una corrupta total, que tenga que estar yo preocupado todos los días por la mierda de la niñata esta. Ya desde octubre, desde septiembre, último de septiembre, ¿eh? Por un cacho ayuntamiento corrupto, un cacho fincucho, que aquí nunca vio, es que no hay ni un ganadero aquí metido, ni hay nadie, solo yo. Están ellos ilegales, pues seguir ilegales, yo nunca he dicho nada, me dais los papeles como toda la vida y a tomar por saco y tengamos que estar aquí todos preocupados. Bueno, nada más estoy yo preocupado y los de y tres o cuatro amigos míos que tienen ganado, que saben que estoy hasta las narices ya y que le he dicho esto voy a preparar unas cabechinas cualquier día que verás. Y que lo ven que es una injusticia, otro día me llama otro un doctor veterinario y me lo dice, una injusticia grandísima. Pues eso es lo mierda de los ayuntamientos, ¿no ves lo que son los ayuntamientos? Porque los de la Junta de Extremadura se ciñen a la normativa.
Son personas que trabajan ahí, aunque a mí no me puedan ver, a mí todos los papeles de la Junta que yo pido me los dan porque están obligados a dármelo y te los dan como a todo el mundo. Pero aquí en el ayuntamiento, no. Y no, es que no voy a contestar el teléfono a nadie, ya riéndose. Encima riéndose la madre y ella las dos. Madre mía. Es que nunca los han denunciado. Se han liado una hora de 30.000 euros y no ves, no lo denuncian. Más de 30.000 euros por unos 40.000 euros que me dijo el hombre. Dice el hombre, 40.000 euros por lo menos. Dice, no, si ya. Y así toda la vida, y le da igual. Nadie los denuncia. Tienen suerte. En cambio, yo siempre he tenido que estando bien, me han denunciado. Vamos. Bueno, suerte. Suerte era, pues no tienen nada, ni nada. Nada le sirve el dinero. Pues, ¡ay! Legionaria. No, pero este del sindicato, tanto que le gusta, dice que miran por... Estamos, para aquí tiene un buen problema, lo saben bien ellos del sindicato, la del sindicato la que me está ayudando, y el abogado, un abogado del sindicato. No, en vez de que tenga que pagar el abogado, no, esto gratis, o que dé en la cara y diga el sindicato, pues es verdad, sí, sí, va a decir. Ahora, el día que gane el juicio, ya saldrán ellos poniéndose los honores. No, hemos conseguido que a un ganadero, la alcaldesa, utilizando el ayuntamiento, no le quería dar la autorización que le pertenece. Después saldrán ellos diciendo que han ganado. Sí, sí, habéis ganado vosotros, como hacen todo el mundo aquí. Aquí todo el mundo se quiere llevar honores, pero nadie quiere empujar. Nadie quiere empujar la guerra. Dios. ¿Cuáles eran los peligros de extinción? Oh, hay que ayudar a las razas en peligro de extinción. Sí, sí, ya se ve lo que ayudan. Ni un escrito han hecho. Ya, ya. Dirán, sí, hombre, dirán, y se haga este rico. Sí que son todos iguales, la envidia es lo que tiene. La bujira. Te voy a mandar a tomar por saco todas las subvenciones de esto de raza. Me voy a quitar de todo. El año pasado casi me quito, pero tenía un compromiso que tenía que aguantar. Cuando termine el compromiso me borro de todo. Se metan ellos, a mí no me hace falta de ellos nada. Porque para estar pagando y para estar... Para lo bonito te quieren, pero cuando hay un problema todos se escapan. Y luego cuando se soluciona el problema todos se quieren colgar honores. Ahora mismo ni un cacho escrito me tenía que mandar el que manda en el sindicato. Ni, ya, ya. Eso no dice nada. Ahora cuando gane el juicio, cuando salga el juicio ya dirán él que han conseguido. Hemos conseguido. Otro sí va a conseguir. Va a conseguir una comilona más lo que va a conseguir. Oye, que no pueden con la alcaldesa, que le mandan escritos y que no contesta, y la llaman y no contesta a nadie. No pueden con ella, macho. Buen día, es que tía. Ahora, los borrachos del pueblo, los que no tienen ni oficio ni beneficio, a esos que le está yendo. Uy, se piensa que le van a votar todo ya, este ya de política toda la vida, ya para política toda la vida ya. Para trabajar no la busquéis, eso sí, verdad, ni el ayuntamiento están todo el día. Pero para política, uff, madre mía. Para que la tonta no supo lo que hizo. Hubiera sido lista, ahora ya ni plenos ni nada, porque como no tira nadie, solo está ella. Sus ansias, le pasó como a la zorra, entró en el cepo de tantas ansias. ¿Cómo iba a compartir ella el mando del pueblo si ella sola es la que mandaba? Decía. Si mi hermana que manda es ella. Cogió y riñó con todos los concejales. Ahora, el sábado pasó un pleno y no fue nadie al pleno porque no había nada que aprobar y nada que nada. Porque al aprobar no tiene dinero, le han bloqueado las cuentas.
Oh, 800.000 euros que quería ella. En un verano, mira todo el dinero que se gastó. Cerveza gratis para toda la gente. En un verano se gastó y ahora los dos del pueblo sin cobrar. El de la música y otro. Porque se ha gastado el dinero de esos dos en otras cosas. Y si le dan los 800.000 euros a día de hoy ya no tenemos nada. Uy, 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 uy. Entre máquinas y maquinaria ir a comprar excavadoras y no sé cuántas cosas. Ch, ch. Y la culpa de esto mi hermana la tiene. Mi hermana le va a venir, mi hermana le van a meter una multa, igual que me las metían a mí, hasta que la tiene que, y la se la van a meter a ella y a los otros dos ganaderos. Y a su madre de la alcaldesa y al otro tonto pelado. Y al otro, a los tres. Y si no denuncio yo al Seprona, es que voy automáticamente digo a la boca que los denuncia a ellos por prevaricación también. Ellos ya lo saben, eso he hecho por tema. Vamos a ir, vamos, no estamos por la zona, cuando vayamos te llamamos. Dice, ¿cómo no vais a tener puesto las cartillas, las parcelas en la cartilla ganadera? Digo, no, el único que las tengo soy yo, pero de las sierras tengo todas actualizadas ya por 6 años, pero aquí de esta finca no. Ya que como salen los vídeos que es ganadera, y sí, ya te van a decir a ti la ganadera que no sabe ni cuándo hay que poner un crotal. Ch, 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 ch. Además, aquí las cabras se comían todos estos huesos, limpiaban toda esta fuente. Cualquiera trae para acá, cabra. Las tengo que traer. Voy a traer unas cuantas yo para acá. Sea que salga eso por donde quiera. Pero es que a mí si me denuncian, ¿sabéis? A mí sí viene el Seprona y me denuncia. A mí no andan enreando, que a mí vienen... Eso de que no están por la zona que ya venían, que hubiera sido al revés, que vienen para acá pero corriendo los tres a denunciarme. Oh, no, que no sabes que tienes que tener autorización. Porque en esta finca solo tengo metidas las vacas. No tengo las cabras, pero las puedo, vamos, las puedo meter las cabras si quiero. Le dice la Miriam, déjalo. Digo, pero si es que las injusticias no se pueden dejar. Dice, ya, pero no es como nadie te ayuda, a nadie le importa que tengas tú, a ti la gente se alegra de que te puedan echar de aquí. Digo, ya lo sé yo, que a mí qué me importa que se alegre. Que me tengo que llevar las vacas de aquí, me las llevo y cojo y meto aquí una yeguada de cualquiera, amigos míos de León o por ahí arriba, le subcontrato yo la finca esta. Como no hacen falta papeles, digo que las yeguas son mías y punto. Shh. Vamos a las cabras. Luego voy a venir a poner la alambrada. Tengo que poner la valla porque si no, no hay futuro para ti, no hay futuro para mí en este mundo. Ya me dijo la secretaria ha dicho en un bar que no va a dar papel, que me ponga como ponga que ella sabe que el alcalde, que no se habla con la alcaldesa, se hablan solamente por internet, por lo que tiene, no se habla, también quiere denunciar, o la ha denunciado o la va a denunciar, porque le acusó a la secretaria de prevaricación. Esta es o hacemos lo que ella dice o a por nosotros. Ya le saldrán las lágrimas, ya llorará. Esta se cree, dice, cuando me llamen a juicio le doy el papel. O cuando estemos allí para entrar al juzgado, pues dentro de 2 años te dice, sí, tómalo, se piensa. Es que como para después de Reyes no haya venido para acá los del Seprona, voy automáticamente, le digo a la abogada que vaya a los juzgados y los denuncio a los tres del Seprona. Yo hablé con él por teléfono y se lo dije que viniera para acá. Digo que iban a venir, no acaban de venir. A ver si a mí por una matanza de un cerdo me denuncian, por los collares de las vacas me denuncian, me están llamando. Mándame el papel de la matanza, mándame el papel de los collares. Yo, pues pide aquí los papeles como he dicho yo.
Mirad qué nieblas, macho. No se ve ni jarramblo. Chuy, allí. Me dice, mira, déjalo. Cago en 10, déjalo. Que como yo sé lo que pasa, porque sé lo que pasa, que estando bien te denuncian, yo sé, sabiendo que estoy aquí, ahora de momento estoy bien, pero tengo la autorización que tengo los animales que declarados que pastan aquí, pero yo sé que a mí sí me denuncian y yo sé que a mí rápido. Yo lo tengo de momento bien, pero de estar así mal, pues no estás tranquilo. Y cuando ves que una injusticia y que un cacho ayuntamiento, por un cacho alcaldesa que no ha salido de su casa en su vida, que lo único que ha visto es maldad y trapacerías y cosas raras, pues tú de qué va, tío. Tú tienes que cumplir, si no te metan tanto que defiende no dice que hay que defender la ganadería. No, no, pues eso no lo dice nadie. Todos aplaudiendo. Buah, de momento se ha cargado al del bar. Y de mí no quiere venir la Miriam ni a vivir al pueblo ya. No quiere ni venir ni las niñas, ni la Miriam, ni nada. Están diciendo que me vaya a Plasencia, que me desempadrone de aquí los 5 y fuera. No quieren venir ni para el pueblo. Eso es lo que hacen, perder habitantes y luego se llena la boca a la señora alcaldesa que el mundo es rural, pero si ya es la primera que está echando a toda la gente de aquí, nos va a echar de aquí a medio pueblo. Mira que no pudieron echarme los socialistas, que eso sí que me las liaban. Ah, y ella cuando se presentó decía que ella no iba a hacer como los socialistas, no, está hecho peor, está hecho peor. Está loquito para ella, todo, más todas las fincas mías, todo para ellos, todo, todo. Lo de toda la gente, todo para ellos. Pero no trabajar, trabajar no os preocupéis que nunca la vais a ver trabajar, ni a ella ni a ninguno. Ir un rato sí, pero estar años y años y luchando por algo, eso es nada. Cambian de negocio como, cambian de empresa más pronto que de ropa. Ahora están con esta empresa, ya cambiarán. Cuando me vean a mí irme para otra empresa, no, con las cabras no, eso no le tiraba. Ay, vámonos, que tenemos que irnos a hacer un montón de cosas. Y luego vamos a venir, chavales, yo a poner la valla en un rato si nos da tiempo. Pues que si no, no puedo ir ni a ningún sitio. Ay, qué mala vida, toda la vida luchando por esto y no se acaba nunca, nunca llegamos al fin de la batalla. ¿Cuándo será el día que vaya al ayuntamiento a pedir un papel y me lo den? ¿Cuándo será ese día, por Dios? Pero mientras no despidan a los dos funcionarios que tienen los tres que hay, madre, menudo son los tres. Y encima se juntan con una alcaldesa con, madre mía. Está el demonio con los duendecillos. Ahora llamo al sindicato y digo que me voy a borrar. Ve. Le digo, me quito, me borro ya este trimestre, el último trimestre que me cobráis porque mucho defendéis, mira lo que defienden. Que ni un cacho escrito diciendo que me apoyan y que esto es una injusticia, ni uno. Ahora, cuando ganes la batalla, uy, eso sí le gusta a ellos. Hemos conseguido, pues tú sí conseguí a base de dinero mío. De eso se ríe la alcaldesa, de que me están sacando dinero un abogado. Uy, ya ves, porque lo tengo. Lo tengo porque no lo gasto, mirad cómo vivo. La triste miseria. Me dice la Miriam y las niñas, vende todo el ganado y vámonos, no te hace falta ganar, no te hace falta nada. Y que den por saco al pueblo.
se queden. Aquí se van a quedar en el pueblo 4 personas al final, acordaros. Yo sé de más personas que se van a ir del pueblo. Lo están diciendo todos los días. Nosotros también nos vamos a ir, pues aquí esto es una mierda. Trabajo del ayuntamiento, lo tienen cogido 4 enchufados y no lo sueltan en la vida. Ya fijos ahí todos cobrando un buen sueldo y a tomar por saco. Y si quieres montar algo te echan. Y si metes ganado tiene que ser ilegal. A ver quién mete hoy en día ganado ilegal. Ella, la alcaldesa. Y tienen suerte que nadie los denuncia. No le ha dicho al muchacho que se vaya también del pueblo, se tiene que ir del pueblo también, porque esto no puede ser. No, aquí no se funciona. No, porque esta niñata va a estar alcaldesa toda la vida ya, ¿eh? Esta ya ha probado lo que es el poder y esto, encima que tiene ganas de poder, esto ya no se quita de aquí. Ella y el otro perro seco, el perro seco es peor, igual que ella. Bueno, aquel es mejor que ella. Aquel tonto no era, que cuando él veía que la normativa te la tenía que dar, te la tenía que dar. No como esta, que está analfabeta con que la que manda es ella, como dice mi hermana, pues ala. Esta le da igual ir a la cárcel. Se piensa que un delito de prevaricación es ya 2 delitos o 3 que tiene para ir con más gente. Y le da igual. Ella cuando dice que es ganadera, yo soy ganadera. Cuando en la vida han odiado al ganado, pero odiarlo es porque amo. Eso lo digo yo bien dicho, que yo sí que llevo toda la vida con ganado y los conozco. Estos han odiado al ganado, bueno, de los ganaderos se burlan, bueno, es que de decirnos de barbaridades, porque eso han dicho de mí barbaridades, vamos, de mí de todo. Lo que era mi hermana que se olían fatal las ovejas. Cuando venían los chavales míos, los niños, y terminamos de las cabras. ¿Cómo leéis a cabra? Iros de aquí. Madre mía, ¿cómo leéis a...? Bueno, a mi tío que tenía ovejas. Las ovejas que mal huelen. Y ahora están que son ganaderos. Madre mía. Eso es como yo que soy antipolítico me metiera político. Madre mía. La gente cómo puede cambiar. Nada, que te nació con un cáncer encima y hasta tengo un cáncer que me la están liando toda la vida y toda la vida así. O me voy de aquí, o si no con este cáncer que tengo encima, soy capaz de desenredarme de ello. Chacho, qué niebla, Madre mía, ¿cómo iba a ganar yo dinero? Madre mía. Uf. Me voy de aquí. Voy al campo. Voy a traer un cacho malla, vamos a poner aquí una malla y ahí un cacho de malla. Y vamos a tapar esto porque si no... Y allá arriba taparlo también. En estas vacas no podemos ir a ningún sitio. Ahí no se ve nadie a campo. No, si yo sabía que cuando se metía alcaldesa, date cuenta, con 49 votos y nos está fastidiando a todo el pueblo, a 300 y pico personas. Una tía que le han votado 49 personas y la mitad de ellas comprado. Ya que nos ha liado. Por no ir a votar, ahora dice toda la gente que la culpa es mía. Te obligan a ir a votar. En estos pueblos hay que ir a votar, lo he visto yo. Sí, pero si la otra vez le voté a ellos y decían después por el pueblo que yo le había votado a los otros y me dieron el sobre ellos. Me dieron el sobre mi hermano y a la mujer me fueron a buscar la escoltada.
para que le votara a ellos, que esos delitos. Y encima, como no ganaron, encima me ponían a mí por el pueblo de que yo no lo había votado. Y yo, pues si el sobre no lo han dado ellos sabrán lo que tienen ahí metido, yo qué sé. Ellos sabrán lo que meten en el sobre. Pasa que todas las culpas para mí. Y ellos toda la vida a meterse a la política y yo a pagar el pato. Vaya mierda de política. Mirad qué niebla, no se ve nada de las nieblas. Y la mujer y las niñas llevamos toda la vida con ganas, están ya cansadas de tanto. Es que lo que dicen ellas, que es toda la vida igual. Con los otros igual, con esto igual, toda la vida igual, no puedes tener ganado tranquilamente. Ya toda la vida, que si es que no te dan papeles, te prohíben aquí, lo otro te prohíben allí. Guau. O vete a este pueblo, dice la mujer, o vete a otro pueblo, o a ver. Dice, si no, no, tienes que vender el ganado y no puedes estar ya más. Pero ¿por qué tengo yo que abandonar la sierra? Porque lo diga una niñata que no ha salido de su casa. Ay, Dios mío. ¿Por qué me abandonaste, Dios mío? Bueno, eso os dejo, Dagale. A ver si esto va rápido ya de una vez y tenemos solución ya con esto, porque si no, se me quitan las ganas de hacer nada. No tengo ganas de hacer nada absolutamente. Ahora voy a llamar a la de sindicato. Está llamando uno por teléfono. Voy a llamar al sindicato ahora mismo que me borro del sindicato, porque para la ayuda que me están haciendo, ninguna. Y luego, pues no están para estas cosas. Luego voy a coger el sindicato ahora, decirme, mandarme una carta por lo menos. Sí, carta. Con la posta de cuando gane el juicio sale diciendo que se han llevado a una alcaldesa por un delito de prevaricación. Eso sí lo van a decir, pero decir ahora, contar la historia bien no se atreven, no quieren. Pues ellos que pague. Y así pasa con todo. Y así llevo 22 años, 23 años va a hacer ya con cabras. Tenía 20 años cuando las compré. De 20 años, toda la juventud. Y 3 hijos chiquininos tenerlos y todos persiguiéndome. Ya estoy cansado de luchar con esta burocracia. Lo digo, nunca he visto tanta injusticia como en este país, ¿eh? Esto es pero injusticias por todos lados. Pero igual que me pasa a mí, le pasa a cientos de ganaderos. Esto es una historia. Todo de la sierra. Esto es un problema, pero problema, ¿eh? No quieren que haya ganado y ya está. Y nadie te apoya. Ya puedes decir, cuando gana, sí está aquí todo el mundo. Oh, sí, hoy qué bien, hoy qué injusticia. Pero cuando estás tú luchando, nadie te apoya, nadie. Sí, te apoyan, pero ninguno dice, los abogados dinero por delante. Sí, que lo haya dinero, el ayuntamiento tiene dinero, luego te lo dan. Sí, luego te lo dan. Pero es que un juicio se te va para 2 años. Así que yo ahora me tendré que tener las vacas aquí si no solucionamos antes. Si no me... O a lo mejor vale unos escritos que hemos hecho. Hemos mandado unos escritos con la autorización de la otra alcaldesa que me la dio en 2021 y 2022. A ver si me vale para 6 años, pues son por 6 años. Lo que pasa es que no tiene fecha, yo creo que sí va a valer. Si vale eso, tengo todavía 2 años más para estar aquí. Si no, pues te tienes que llevar ganado. O pierdes estas las elecciones antes de 2 años. O vamos, ya a juicio voy a ir, sí o sí, aunque me valga o no me valga, a juicio vamos a ir. Vamos a ir a juicio porque esto es una injusticia, no se puede permitir. Y el Seprona tiene que venir, y como no venga, me dijeron que venían. Yo estoy esperando, como no vengan,
que me dijeron que estaban fuera, que no estaban por aquí, que cuando vinieran iban a pedirle los papeles que tenemos que tener todos como Dios manda, como manda la... Eso lo pone la Comunidad Europea. Como no se los pida a los 3 ganaderos otros que hay aquí, que no son ganaderos, que están cobrando el paro todos, aquí están todos cobrando el PER, están todos en el PER. Aquí que no vean diciendo que son ganaderos, están todos en el PER. Así que como no le pida los papeles, que entonces me hagan a mí una autorización, que me autoricen a mí un indulto real y me digan, tú también puedes andar libremente por toda la sierra. No te hace falta papeles ninguno ni presentarlos, como dicen ellos. A ver si tengo que tener yo pagando aquí 40.000 historias y venga papeles, normativas, bobadas y tontas y los otros riéndose todos de mí, cobrando todo el paro y el ganar por todos lados. Las cambian de término para arriba, da igual, todo el pueblo. Pero vamos a ver, yo no entiendo. A ver qué pasa cuando vengan los de Seprona. Como no los denuncie, como no vengan, me dijeron que iban a venir. Habrá que esperar a ver si vienen. Sí, porque saben ellos que eso es delito. Me lo dijo el bien dicho, dice, pero ¿cómo que no tienen puesto eso? ¿Tenéis que tenerlo? No, no tiene ninguno. Vas a tener, si no lo saben, si nadie se lo ha dicho en la vida, si no son ganaderos, ¿ellos qué saben? Ellos se piensan que con una hectárea puedes tener 200 ovejas en esa hectárea, pero ellos se piensan que puedes pastar por todas las zonas, puedes ir por todos los sitios. Hombre, puedes meterla en un olivar pequeñino sin tenerlo puesto en la cartilla, pero ahí no pastas o una finquina pequeña. Pero en las fincas comunales tienes que estar puestas las parcelas en la historia. Pues nada, os dejo. Porque se me quitan las ganas hasta de vivir. Con esta mierda de ayuntamiento, de esta mierda de pueblo más grande que una catedral. A ver, cuando crezcan los zagales, soy capaz de preparar un día unas cabechinas, salir en todos los telediarios y se acabó. Es decir, por lo menos me he vengado, pero bien. Porque es lo único que queda aquí ya. Nos vemos.